Hay libros que se escriben con hielo en la pluma y fuego en la tinta, con letras de viento y espacios de sol, en el tiempo prisionero entre páginas vivas. Son libros que nos tocan, nos acompañan. Son libros de luz y mar. Hola amigos, bienvenidos a Libros de Luz y Mar. Hoy nos encontramos en el Museo de la Revolución Mexicana en el Centro Histórico de Saltillo, Coahuila. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues porque hoy les queremos presentar la primera novela que se escribió con el tema de la Revolución Mexicana, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1873. Además de escritor, él fue médico, Omar. Fíjate que él vivió en carne propia la Revolución Mexicana. Durante la época del Porfiriato, él empezó a escribir, escribió cuento, escribió crítica, escribió teatro también. Pero al momento de estallar la Revolución, como él había estado muy descontento con toda esta situación que se vivió durante el Porfiriato, no lo pensó dos veces, no lo dudó y decidió enlistarse en las tropas de Pancho Villa y lo hizo como médico castrense. Ya en esta época de su vida, él empezó a conocer cómo vivía el pueblo oprimido de México, cómo vivían los de abajo. Él participó en las luchas armadas y conoció de primera mano las noticias, las anécdotas de la revolución. Y bueno, hay un personaje en esta novela, Los de Abajo, que es Luis Cervantes, donde se refleja el autor todo su pensamiento, todo su sentir sobre la revolución y sobre los pueblos mexicanos más oprimidos. Azuela describió su obra como una serie de cuadros y escenas de la revolución débilmente atados por el hilo novelesco. ¿De qué tratan Los de Abajo, Mar? Fíjate que Los de Abajo es la historia, es una historia que tiene lugar en la Revolución Mexicana, ahora sí que en la mera Revolución Mexicana. Comienza con la llegada de los federales a la casa de Demetrio Macías, que es un campesino que vive al sur de Zacatecas con su esposa y su hijo. Llegan, intentan violar a su esposa, de repente se les aparece Demetrio Macías y huyen. Y él decide ir a refugiarse al pueblo para pues, evitar otro ataque y los federales van y queman su casa. Entonces Demetrio se incorpora a la revolución, pero no para defender los ideales de la revolución, sino para vengarse de los federales. Entonces llega a ser jefe de una pequeña tropa de soldados que está conformada por amigos de él, compadres de él. Fíjate los nombres: Anastasio Montañez, el Manteca, Pancracio, la Codorniz y Venancio, entre otros. Y bueno, ellos llegan a un pueblo pequeño que se llama Limón, una ranchería, y ahí conocen a Luis Cervantes, precisamente el personaje que decías que es como se identifica a Mariano Azuela, ¿no? En este libro, en la historia, porque Luis Cervantes es médico, es un estudiante. Igual que el autor. Igual que el autor, es un estudiante de medicina, y primero como que lo ven como el curro, no lo querían, pero Luis Cervantes cura la pierna de Demetrio, que ya iba herido, y entonces lo empiezan como que poco a poco aceptar dentro del grupo. Y bueno, les pasan muchas aventuras, van recorriendo pueblos, por ahí hay personajes muy interesantes, como una prostituta que se les une, que es muy valiente, pero muy atrevida y muy problemática, que se llama La Pintada, como dijiste. Y bueno, también conocen a una rancherita, una pueblerina que se llama Camila, que se enamora de Luis Cervantes, pero que Demetrio la quiere para él. Y entonces, por ahí hay una historia ahí de amor entre Camila, Luis y de Demetrio, que bueno, no lo platica Mariano Azuela de una manera muy entretenida.
Y así pasa toda la revolución. Y bueno, no les voy a platicar el final, porque el final es muy interesante y, por supuesto, muy revelador, muy revelador, claro, sí, cargado de mucho significado en nuestra historia. Entonces, bueno, ¿qué te pareció, Luz? Esta novela está llena de un realismo que se manifiesta en cada una de sus líneas. Cuando leemos Los de Abajo podemos sentir el polvo del camino, ese sol abrasador, el frío, sentimos el hambre que sentía la gente, sí, lo que era dormir en las piedras, en los riscos, todo eso Mariano Azuela nos lo hace sentir de una manera maravillosa. Lo que me gusta mucho de esta novela y su realismo es que, a diferencia de otras obras que se han escrito sobre la revolución, Mariano Azuela no usa ningún tipo de artificio ni ningún otro tipo de adornos. Plasma la realidad tal como él la vivió, tal como la vivieron sus compañeros de tropa. En esta novela habla de la pérdida de los ideales. Al principio la gente, como dices tú, se une a la revolución pues porque el compadre ahí está o porque realmente tienen un deseo de mejorar, de seguir adelante, pero llega un momento en que ya no saben por qué están luchando, ya han perdido los ideales, luchan porque les dieron un fusil, el parque, o lo hacen porque se han convertido en una piedra que arrojas y sigue rodando en el abismo. Entonces, Mariano Azuela aquí nos habla de una pérdida de los ideales. La gente también estaba acostumbrada a obedecer, Mar. Entonces, si su líder, llámese Venustiano Carranza, Madero, Pancho Villa, Pascual Orozco, Zapata, como le quieras llamar, como el líder que fuera, si les ordenaban, vayan, iban, luchen y luchaban, roben y robaban, saqueen y saqueaban. No sabían por qué lo hacían, claro. Estaban acostumbrados a obedecer. El único que defiende sus ideales y que los tiene bien claros es el personaje de Luis Cervantes, este médico. Pero la gente lo tacha de ingenuo, de que es un idealista. Entonces, al principio él está defendiendo sus ideales, pero termina por conocer la realidad. Claro. Aquí hay una crítica a la clase alta. Luis Cervantes es una persona acomodada, instruida, culta, refinada. Cuando llega la tropa, inmediatamente lo rechazan. Incluso hay quien planea fusilarlo, claro, porque se desconfía totalmente de ellos. El machismo, Mar, es otro tema presente aquí en esta novela. A las mujeres se le ve como el elemento que va a cargar los víveres, va a cocinar, va a lavar, va a servir de amante también a los revolucionarios. Y sin embargo la mujer tuvo un papel muy importante dentro de la revolución. Tenemos la figura de las Adelitas, que fueron unas guerreras, y también el machismo se manifiesta en ese sentir del mexicano que dice: yo mato, yo robo porque puedo hacerlo. También en ese sentido se manifiesta el machismo. Hay una mitificación de los héroes. El mismo Demetrio Macías, que bueno, es uno de los personajes principales, llega a escuchar todas las hazañas que se cuentan de él y llega un momento en que dice: caray, yo hice todo eso, yo no sabía, porque la gente los mitifica, están hartos del poder de los gobernantes. Entonces surge un caudillo y hacen de ellos unos héroes. Y eso Mariano Azuela lo pinta extraordinariamente bien. La ignorancia del pueblo es otro tema muy presente en esta novela de Los de Abajo. Y esa ignorancia llega a tener tintes cómicos, Mar. Sí, por ejemplo, cuando Camila se enamora, pues la mamá nota que ella ya no está muy presta a hacer las cosas, anda letargada, distraída. Entonces ella dice que le hicieron mal de ojo. ¿Y cómo hace para curarle el mal de ojo? Pues descuelga el barzón, que es una correa de cuero crudo, con el que se unce la yunta, lo descuelga de la pared
y la agarra a cuerazos literalmente a la pobre mujer hasta dejarla inconsciente, que le quite lo enamorada, para que se le saliera el mal. Ella no habla de que estaba enamorada, sí, es cierto, le hicieron mal de ojo. Para que se le saliera el mal. Que se le salga el mal de ojo. Pero esa ignorancia también se ve en la gente. La gente está luchando para servir a unos líderes que no los toman en cuenta. Y aquí es cuando Luis Cervantes les dice: lástima de tanta vida cegada, de tantas viudas y huérfanos, de tanta sangre vertida. ¿Todo para qué? Para que unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes. Entonces, Mariano Azuela, en Los de Abajo, resume su sentir sobre esta cruenta lucha, sobre su furia destructora. Y él lo hace con un lenguaje maravilloso y simple, que es el lenguaje del pueblo. ¿A ti qué te pareció, Mar? Me encantó. Yo, lo confieso, no lo había leído antes. Me gustó muchísimo porque en cada página vi impregnado como el sentido revolucionario, el porqué. Me di cuenta que muchos hombres se fueron a la revolución, como lo dijiste, porque los invitó el compadre, pero hay otros que se fueron para luchar por ideales, hay otros porque no tenían tierra y eran muy pobres, y otros pues simplemente por andar en la bola, porque bueno, así también le decían al movimiento armado, la bola. Entonces era como porque no podían estar ya en su casa, querían estar bebiendo, querían estar saqueando, querían estar dormidos bajo las estrellas y tener a una mujer en cada pueblo, ¿no? Eso también fue muy interesante para mí, enterarme de esto. Y también las descripciones, me gustó mucho como lo hace Azuela, de una manera por momentos muy poética, pero nada rebuscada, muy simple, muy linda, una prosa muy limpia. Me gustó también, me llamó más bien la atención enterarme de los abusos de los mismos revolucionarios hacia los habitantes del pueblo, que pues eran podrían ser el compadre, el amigo, ¿no? De su misma clase social. Sí, claro, a veces llegaban y saqueaban las casas, o las casas de ricos, a veces las casas de pobres. Oye, la señora esa a la que le robaron sus gallinas, o sea, tipo así, ¿no? ¿Qué tal el episodio donde llegaban a casa de los ricos y empezaban a desbaratar todo, a balacear espejos, a tirar lámparas, a saquear cajones y, bueno, hasta cargaban con las máquinas de escribir, pero empezando el camino se daban cuenta de que estaban demasiado pesadas, que no las podían cargar y las destruían. En lugar de dejarlas. Claro, destruir por destruir a veces, ¿no? Bueno, y también, como ya dije, ya dijiste, la crítica a la sociedad, al cacique, a los caciques que estaban, muchas veces las policías de los pueblos estaban al servicio del cacique. Claro. Entonces, la verdad, creo que es muy buen libro. Como dijiste, el primero que se escribe de la Revolución Mexicana, imagínate, narrado por quien la vivió. Entonces, es como información de primera mano, ¿no? Sí, y además es muy breve, son 140 paginitas maravillosas que les recomendamos mucho leer. Y tiene unas frases magníficas. ¿Encontraste alguna? Sí, mira, me gustó mucho esta. La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que si lo son es porque el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres. A ver. Y esta otra. No hay dolor que al alma llegue, que a los 3 días no se acabe. La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguramente que es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quién? Eso nunca le ha importado a nadie. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma.
Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. ¿Por qué pelean ya, Demetrio? Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y las arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero y dice: mira esa piedra como ya no se para. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este programa dedicado a los de abajo de Mariano Azuela. Les agradecemos mucho su atención y esperamos pronto verlos en una entrega más de Libros de Luz y Mar. Y los invitamos también a que visiten el Museo de la Revolución Mexicana, ya sea aquí en Saltillo o en cualquiera de los museos que hay en toda la República. Gracias. Hasta la próxima.